De acuerdo, pues vamos a hacer otro ejercicio sobre funciones reales de variable real. En este caso nos dan una función f que va del compacto AB al compacto AB y nos dicen que esta función f es continua. A partir de estos datos ya nos piden demostrar que va a existir un c perteneciente al compacto AB tal que f de c es igual a c, tal que la imagen de c bajo f pues es igual a c, es igual a ese punto c. Bueno, en un principio, si suponemos que f de a es igual a a o f de b es igual a b, pues ¿qué va a ocurrir? Pues entonces ya no hay que demostrar nada, porque ya tendríamos un punto del compacto AB tal que su imagen bajo la función f es igual a sí mismo. En este caso, esos puntos serían los extremos del compacto AB. Por tanto, la demostración ahí finalizaría. Entonces, aquí, esto implicaría que la demostración acabaría, ¿no? Acaba. Por tanto, vamos a suponer que esto no sucede. Si eso no sucede, entonces lo que tenemos es que f de a es distinto de a y además f de b es distinto de b. Vale, y si sucede esto, entonces, ¿qué podemos asegurar? Pues lo siguiente. Podemos asegurar entonces que f de a... Bueno, pues si f de a es distinto de a y además f de a va a este compacto, al compacto AB, entonces f de a tendríamos que f de a pertenece a este conjunto de AB, ¿vale? Al conjunto que tiene, al intervalo que tiene por extremos a y b, pero sin incluir el punto a, porque f de a es distinto de a. Por tanto, tendríamos que f de a es mayor que a, ¿vale? Porque pertenecería a un intervalo, ¿vale? De extremos a y b, ¿vale? De extremo inferior a, y además f de a no puede ser igual a, entonces tendría que ser mayor que a. Entonces f de a tendría que ser mayor que a. Y del mismo modo, podemos asegurar que f de b es menor que b, ¿vale? Sucedería eso de ahí. Porque bueno, f de b, pues tendríamos que la imagen de b bajo f pertenecería a este intervalo de aquí. Por tanto, es obvio que f de b tiene que ser menor que b, ¿vale? Bien, ahora vamos a llamar a una función, sea una función f mayúscula que va del compacto AB a los reales. Tal que esta función se define como f de x es igual a f minúscula de x menos x, ¿vale? Es decir, f mayúscula de x es igual a la diferencia entre la función f minúscula y la función identidad, ¿vale? Entonces, si ahora evaluamos el punto a bajo f mayúscula, tendríamos que f mayúscula de a pues es igual a f minúscula de a menos a. Y como f de a es mayor que a, tendríamos que esto es mayor que 0. Vaya, me pica la nariz, no sé si es por la tiza o por qué será. Bueno, y por otro lado tendríamos que f de b, si f mayúscula de b, si evaluamos b bajo la función f mayúscula, pues será f minúscula de b menos b. Y como f de b es menor que b, tendríamos que esto es menor que 0. Además, f mayúscula, podríamos apuntarlo por aquí, f mayúscula es continua. Bueno, esto es obvio, porque f mayúscula es la suma de dos funciones que son continuas en el compacto AB. La función identidad es continua en todo R,
Entonces también es continua en el compacto AB y por hipótesis la función f minúscula, por hipótesis, es continua. Entonces, como esta función f mayúscula es la suma de estas dos funciones, pues tenemos que f mayúscula es continua. Por tanto, por el teorema de Bolzano, tenemos que va a existir un punto C perteneciente al intervalo AB tal que f mayúscula de C es igual a 0, ¿vale? Esto es lo que nos dice el teorema de Bolzano. Pero entonces tendríamos que f de C, f mayúscula de C, es f minúscula de C menos C. Y esto es igual a 0. Y por tanto tendríamos que f minúscula de C es igual a C. Que era justo lo que nos pedían demostrar, ¿vale? Y bueno, con esto ya habríamos acabado el ejercicio.